y ya pueden apagar su cámara. Todavía nos falta terminar de ver algo en los apuntes para iniciar el primer ejemplo, pero un ratito más lo vamos a iniciar. Bien, ayer terminamos de analizar un manómetro de tubo U con la columna de líquido en equilibrio. Ese es el dibujo que analizamos, considerando que ya está en equilibrio, y analizamos esta columna de líquido que se ve en azul oscuro. En azul. Analizamos la columna de líquido. El análisis de presiones es la presión absoluta, la presión del líquido le ayuda a la presión atmosférica a equilibrar a la presión absoluta. Y se los digo de esa forma porque es la forma más clara de entenderlo. Despejando la presión del líquido, resulta que la presión del líquido viene siendo presión manométrica. Entonces, la presión manométrica es igual a la presión del líquido. Por lo tanto, para calcular la presión del líquido sería esta ecuación básica. El peso del líquido entre el área del tubito. Peso o fuerza es lo mismo. Peso del líquido entre área del tubito. Y sustituyendo a estas ecuaciones, llegamos a esta ecuación. Presión del líquido es igual, en lugar de peso del líquido entre área del tubito, nos queda columna de líquido, densidad de líquido por aceleración de la gravedad. Por lo tanto, la presión manométrica es igual a la presión del líquido. Y a la columna de líquido ya le llamaríamos columna manométrica o columna del manómetro. Por densidad de líquido por aceleración de gravedad. Esta es la ecuación que vamos a usar para calcular la presión manométrica. O ya sea que le llame presión manométrica o presión del manómetro. Es lo mismo. Presión del manómetro, columna del manómetro. Presión manométrica, columna manométrica. Como le quieran llamar. Ahora vamos a analizar el vacuómetro de tubo U con la columna de líquido en equilibrio. Ahora, la columna de líquido en equilibrio está desplazada hacia el interior. Hacia el interior. Y me refiero hacia el interior. Por cierto, en este dibujo está representado un recipiente. Y en este dibujo ahora está representado un ducto. Para que vean las dos opciones. No importa si es un recipiente o es un ducto. Cualquiera de los dos. El líquido está desplazado ahora hacia el interior. En el caso anterior, estaba desplazado hacia el exterior. Por lo tanto, vamos a analizar esta columna de líquido en equilibrio. Y en esta columna de líquido en equilibrio, aquí arriba está actuando la presión absoluta. De este lado está actuando, bueno, está actuando aquí la presión del líquido, de esa columna de líquido. Y acá de este lado está actuando la presión atmosférica. Pero al separar esta columna de líquido así, para analizarlo así separadamente, nuevamente la presión absoluta está empujando hacia abajo en la parte de arriba. La presión del líquido está empujando hacia abajo. Pero la presión atmosférica, que acá está empujando hacia abajo, en el otro lado del tubo U, su efecto de este lado, del lado izquierdo del tubo U, su efecto es un empuje hacia arriba. Por eso ahora está indicado hacia arriba el empuje.
porque, repito, del otro lado de la U está empujando hacia abajo, pero del lado izquierdo de la U, su efecto es empujar hacia arriba. Por lo tanto, las dos presiones que empujan hacia abajo se suman, y acá está indicado así. La presión absoluta y la presión del líquido se suman, empujando hacia abajo, y la presión atmosférica está empujando hacia arriba. Pero ahora, la presión del líquido le ayuda a la absoluta a equilibrar a la atmosférica. En el caso anterior, la presión del líquido le ayuda a la atmosférica a equilibrar a la absoluta. En este caso anterior, la atmosférica es la menor. La presión del líquido le ayuda a la presión menor a equilibrar a la mayor, que era la absoluta. Y ahora la presión del líquido también le ayuda a la menor, pero ahora la menor es la absoluta, para equilibrar a la mayor, que es la atmosférica. Por lo tanto, el equilibrio de presiones es presión absoluta más presión del líquido es igual a la presión atmosférica. Si de aquí despejamos la presión del líquido, la presión absoluta pasa restando a la atmosférica y queda así. Y entonces, aquí tenemos presión atmosférica menos presión absoluta. Acá, la presión del líquido quedaba absoluta menos atmosférica. Y absoluta menos atmosférica es presión manométrica. Y ahora la presión del líquido queda atmosférica menos absoluta. Y atmosférica menos absoluta, ¿qué viene siendo? Se tardan mucho en contestar. Presión de vacío. Presión de vacío, por lo tanto, es igual a la presión del líquido. Porque presión de vacío es atmosférica menos absoluta. Presión de vacío es igual a presión de líquido. Por lo tanto, si queremos calcular la presión de vacío, tenemos que calcular la presión de líquido. Igual, presión de líquido es peso del líquido entre área del tubito. Y esto es lo mismo que en el caso anterior del manómetro. Lo mismo. Por lo tanto, haciendo lo mismo, esto sería idéntico a esto que vimos para el manómetro. La presión del líquido, peso del líquido entre área del tubito, nos queda columna de líquido, densidad de líquido por aceleración de gravedad. Pero ahora, la presión del líquido es presión de vacío. Por lo tanto, a la columna de líquido ahora la cambiamos como columna de vacío, por densidad de líquido por aceleración de gravedad. Presión de vacío, columna de vacío. O le podemos llamar presión del vacuómetro, columna del vacuómetro. Como le quieran llamar. Ya calculando, si calculamos presión manométrica o calculamos presión de vacío, con eso ya podemos calcular la presión absoluta, que es la que nos interesa. La presión absoluta del fluido confinado. Muy a propósito, puse en azul la columna de equilibrio para que vean. También puse en azul el símbolo de la columna de vacío, la densidad del líquido, porque eso es lo que interviene en la ecuación. Muy a propósito, por eso puse
esos colores. La presión absoluta en rojo, la presión atmosférica en verde y la presión del líquido en azul. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Contesten. No. Ninguna. Ok. Bien. Pues vamos a iniciar el primer ejemplo. Voy a cerrar esto. Y antes de iniciar el primer ejemplo, ese es el archivo de formatos, dibujos de problemas que les envié. Formatos, dibujos de problemas. Ya deben haberlo impreso. Son 4 hojas. Están numeradas. Acá arriba dice conceptos básicos, página 1. Conceptos básicos, página 1. Conceptos básicos, página 2. Conceptos básicos, página 3. Conceptos básicos, página 4. Le voy a llamar formato 1 al de la página 1, formato 2 al de la página 2, formato 3 al de la página 3, formato 4 al de la página 4. Así les voy a llamar. Y antes de empezar los ejemplos, ya les podemos poner algunos detalles que yo no se los puse muy a propósito, yo no se los puse para que ustedes se lo pongan a mano. Pero de antemano ya se los podemos poner antes de iniciar los ejemplos y las tareas. Así que en el formato 1, quiero que le pongan a mano, usando lápiz, lo que aquí yo le puse con color rojo. Empezamos acá, bueno, aquí afuera, le ponemos por aquí en medio, así como lo estoy poniendo yo, por aquí en medio, más o menos a esta altura. Pongan, escriban aire atmosférico y abajo, no arriba, no a un lado, igual como lo estoy poniendo yo. Todo quiero que lo hagan muy similar como yo se los indique. No como ustedes se los ocurra, como yo se los indique. Abajo, más o menos en medio centrado, escribimos presión atmosférica. Espero que lo estén haciendo. Profe. Y si, permítanme, espero que lo estén haciendo ya. Y si no lo están haciendo porque no tienen todavía las copias, por lo menos para mañana ya deben de sacar las copias. Y si no recuerdan esto, vean la grabación que les voy a enviar y paren la grabación en esto que les estoy diciendo, para que puedan escribir esto que les estoy diciendo. Ahora sí, el que iba a preguntar. ¿Quiere que dibujemos eso? ¿Perdón? Que lo pongamos con Se los acabo de decir. Sí, sí. Estén prestando toda su atención, jóvenes. Estén prestando toda su atención. Ya se los dije. Quiero que escriban. Para eso se los estoy mostrando, los formatos. Les dije, antes de empezar los ejemplos y las tareas, inclusive para el examen, ya pueden ponerle esto a los formatos. Antes, desde antes, y se ahorran tiempo. Por eso quiero que tengan los formatos ahí a la mano ahorita y escriban esto. Lo que yo puse aquí en rojo, ustedes lo van a escribir, pero con lápiz. Aire atmosférico y abajo presión atmosférica. Para empezar, acá donde está el dibujo del barómetro, abajo
escriben así como lo puse yo, barómetro de mercurio. Hay dos posibilidades. El barómetro puede ser de mercurio o de agua. Sin embargo, todos los ejemplos y las tareas, e inclusive en el examen, siempre va a ser de mercurio. No quiero manejar la opción de barómetro de agua porque no es muy común. Así que de antemano le podemos escribir que va a ser barómetro de mercurio. Y abajo escribimos la densidad del mercurio. 13.590 kilogramos sobre metro cúbico. Escriban correctamente la simbología. Y aclaro, escriban correctamente la simbología. Los subíndices deben de verse pequeños, como se ve aquí, pequeños como subíndices. Si escriben mal, alá se va, y los subíndices no se ven como subíndices y se ven así, lo voy a considerar grave error. Y les va a costar muchos puntos por malas tareas. Si no lo escriben, si no se ve como subíndice, lo voy a considerar grave error. Se los aclaro. El símbolo de densidad, escríbanlo correctamente como debe ser el símbolo Rho, el símbolo griego Rho. No es una P, es diferente a una P. Y el subíndice es L, el subíndice L de líquido, subíndice L de líquido. Y aquí en el barómetro ponen esta flechita. Es una flechita vertical, no inclinada, no curva, vertical, tocando el líquido de la cubeta. Tocando el líquido de la cubeta. Si me ponen la flechita al ahí se va así, separada, lo considero un error, porque no es lo mismo. Tiene que verse pegada al líquido, no al ahí se va. Y le ponemos a un lado de la flechita el símbolo de presión atmosférica. Aquí escribimos columna del barómetro, muy cerquita de esta flecha que está aquí vertical y más o menos centrada, no acá arriba, no muy abajo, no, más o menos centrada, que se vea más o menos centrada. Y acá arriba del barómetro ponemos esta flecha curva, y la punta de la flecha está indicando en el espacio blanco. No deben de ponerla así, pegada al líquido. No. La flecha está diciendo, es para decir, en ese espacio blanco está vacío. Y así debe verse. Ponen la palabra vacío, entre paréntesis, presión igual a 0. Esto es un detalle muy importante. Si no lo entienden, es un detalle muy importante en un barómetro. Por eso quiero que lo pongan, porque es un detalle importante de un barómetro. Eso es todo por lo pronto que le pondrían al barómetro. Y ahora vamos de este lado izquierdo. De este lado izquierdo tenemos un tubo U en un ducto. Y aquí adentro, arriba de esta flecha es para indicar el movimiento del fluido. Entonces, arriba de la flecha escriben la palabra fluido y abajo de la flecha escriben el símbolo de presión absoluta. Subíndices correctamente escritos. En el tubo U no se muestra
el líquido en el tubo U, porque eso depende del problema. Pero por lo pronto, aquí ya está indicado de qué tamaño vamos a poner, de qué tamaño va a quedar la columna de líquido. Y le escriben, por lo pronto, escriben esta Z, más o menos a la mitad de esta altura. Que se vea más o menos a la mitad. Z. No le podemos poner todavía si es columna de manómetro o columna de vacío. Eso depende del problema. Y acá abajo, por lo pronto, le podemos poner tubo UD y queda pendiente, porque puede ser de mercurio o puede ser de agua. Y abajo, por lo pronto escribimos densidad de líquido, pero todavía no podemos poner la densidad porque depende si es del mercurio o de agua. El barómetro siempre va a ser de mercurio, pero el tubo U puede ser de agua o de mercurio. Son dos opciones para el tubo U, de agua o de mercurio. Y hay dos opciones hacia dónde puede estar desplazado la columna. Puede ser de manómetro o de vacío. Por lo tanto, hay 4 opciones en total. Puede ser un tubo U, primera opción, tubo U de mercurio en un manómetro. Segunda opción, tubo U de mercurio en un vacúmetro. Tercera opción, tubo U de agua en un manómetro. Cuarta opción, tubo U de agua en un vacúmetro. Espero que estén prestando atención a lo que les estoy diciendo. Son 4 opciones. No, en lugar de darles 4 dibujos diferentes con las 4 opciones, les di nada más este dibujo para que sirva para las 4 opciones. Por eso no está dibujado cómo quedaría desplazado el líquido, para que sirva para las 4 opciones. Y por eso no podemos saber todavía si es de mercurio o de agua. Pero por lo pronto, eso es lo que podemos ponerle al dibujo. Y ya cuando leamos el problema, lo completamos. Pasamos al formato 2, el de la página 2. Es muy similar, solamente con la diferencia que en el formato 1, el tubo U está colocado en un ducto, mientras que en el formato 2, el tubo U está colocado en un recipiente. Pero básicamente es lo mismo. Así que igual escribimos aire atmosférico por aquí en medio, que no quede ni pegado acá donde está el tubo U, ni pegado al barómetro. En medio es el lugar más apropiado para indicarlo. En el barómetro, igual, escribimos acá abajo, barómetro de mercurio. Vean cómo se escribe. Se escribe la palabra mercurio y entre paréntesis el símbolo de mercurio. Y de manera similar deben escribirlo ustedes. Completo. No como ustedes les dé la gana. Obligatorio, completo. Barómetro de mercurio y densidad de líquido 13.590 kilogramos sobre metro cúbico. Ponemos esta flechita para indicar permítanme. Ponemos esta flechita para indicar dónde está actuando la presión atmosférica, pegado al líquido de la cubeta. Y igual escribimos aquí columna del barómetro, más o menos a la mitad. Igual acá arriba ponemos esta flecha para escribir vacío
entre paréntesis, presión igual a 0. Y acá donde está el tubo U, dentro del recipiente escribimos la palabra fluido y abajo presión absoluta, más o menos centrado dentro del recipiente. Se debe poner dentro del recipiente. Si a alguien se les ocurre ponerlo escrito acá afuera, es un gravísimo error, porque el fluido no está afuera, el fluido está dentro. Así que hay que ponerlo en el lugar correcto, no al ahí se va. Y en el tubo U, pues nos ha dibujado la columna de líquido porque depende del problema. Por lo pronto nada más le ponemos Z. Y todavía no sabemos si es de manómetro o de bacómetro, queda pendiente. Y acá abajo, por lo pronto, nada más le ponemos tubo UD y queda pendiente. Y abajo, densidad de líquido. Por cierto, aquí donde escribimos densidad de líquido, lo mismo que acá en el barómetro de mercurio, densidad de líquido lo escribimos alineado a la palabra barómetro. ¿Entienden a lo que me refiero de alineado? Aquí, alineado. No al ahí se va, que se ve así, alineado. Igual aquí donde dice tubo UD y abajo densidad, alineado. Esa es la forma en que se debe describir para que se vea bien. Alineado, no al ahí se va. Para los problemas de esta unidad no van a tener que imprimir todavía hojas de máquina con margen y sangría, porque para eso van a usar esos dibujos. Y esos dibujos ya tienen el margen y la sangría. Tienen los márgenes, los 4 márgenes, y la sangría, que es esta línea quebrada. Ya están en estos formatos. Las hojas de máquina con margen y sangría las van a necesitar a partir de la unidad 2. Pero en esta unidad 1 únicamente van a usar estas hojas de formatos para los problemas. Por lo pronto, eso es lo que les ponemos a los formatos 1 y 2. Los formatos 3 y 4, después hablaremos de ellos, porque los siguientes formatos son con el otro medidor que todavía no vemos. Ok. De hecho, permítame un momento. Ok. Vamos a empezar entonces el primer ejemplo. Ese es el archivo de problemas. Y aquí dice ejemplos de la unidad 1. Vamos a ver 3 ejemplos. El ejemplo 1.1, que se llama presiones. El ejemplo 1.2 se llama igual presiones. Y el ejemplo 3 igual presiones. Son 3 problemas de presiones. Y de la misma forma, después tienen las tareas de la unidad 1. La tarea 1.1, presiones. Tarea 1.2, presiones. Y la tarea 1.3, presiones. Y les adelanto, aquí dice respuestas. Les estoy dando las respuestas para que verifiquen que los cálculos que hagan estén correctos. De antemano ya pueden saber si los cálculos están correctos o no, porque les estoy dando las respuestas. Y en los ejemplos también están las respuestas, pero ya lo veremos. Y así van a resultar cuando ya veamos los ejemplos. Bien, voy a empezar con el primer ejemplo y hoy mismo deben hacer su primera tarea. Ejemplo 1.1, presiones. Dice, un tubo instalado en un ducto. Un tubo instalado en un ducto. Un tubo U, perdón. Un tubo U instalado en un ducto. Con eso es suficiente para decir
¿Cuál de los primeros dos formatos es? ¿El 1 o el 2? Obvio, el 1. Aquí tenemos el tubo U en un ducto. Así que para el primer ejemplo, vamos a usar el formato 1. En cambio, su tarea dice un tubo U instalado en un recipiente. ¿Cuál formato van a usar? Díganmelo rápido. El recipiente. El 2. El El 2. segundo. Ustedes van a usar el formato 2. Así de simple. Por cierto, para el examen van a tener que sacar otro juego de copias. Si no recuerdo mal, debo de haberles indicado que sacaran 2 juegos. Precisamente un juego para ejemplos y tareas y otro juego para el examen. Para el examen tienen que tener todos los formatos a la mano, porque no van a saber cuáles son los formatos que van a usar para el examen. Así que tienen que tener todos a la mano. Y de antemano, a los formatos ya les pueden poner lo que les acabo de indicar para que se ahorren tiempo. Si le ponen esto a los formatos antes de empezar el examen, se ahorrarán tiempo de examen. Así que ese es el formato que yo voy a usar para el ejemplo. Pero les voy a mostrar ya el ejemplo ya hecho. Y aquí está ya hecho el ejemplo. Nada más presten atención a lo que les voy a decir. Antes de leer el enunciado, primero le ponemos aquí arriba, ejemplo 1.1. Es lo primero que hice yo, poner ejemplo 1.1, subrayado. Lo pongo en rojo para resaltar. Ustedes se lo ponen a lápiz. Para su tarea, ustedes le ponen tarea 1.1. ¿Para qué va a servir el dibujo? El dibujo va a servir para poner aquí los datos del problema y el dibujo va a equivaler al enunciado. Es decir, no van a escribir el enunciado en su tarea. No. El dibujo equivale al enunciado, donde vamos a poner los datos. Permítame un momento. Ok. Dice, un tubo U instalado en un ducto tiene una columna de 1.25 metros de mercurio. 1.25 metros de mercurio desplazada hacia el exterior del ducto. Hacia el exterior del ducto. Por lo tanto, vean cómo dibujé y lo puse en rojo. Cómo dibujé el líquido desplazado hacia el exterior. Y vean, puse esta línea roja al mismo nivel de esta línea que está indicado acá afuera, para indicar que el nivel del lado izquierdo está aquí. Este nivel de líquido debe verse aquí. No debe verse más arriba ni más abajo. Exactamente alineado así. Para eso puse esta línea roja. Y acá el nivel debe verse alineado a esta línea de acá arriba, de acá de afuera. ¿Está claro? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿El fluido coloreado con rojo también lo No, coloreamos no, no, con no, lápiz? no, no. Se los estoy diciendo. Yo lo puse en rojo para que vean que lo que yo estoy poniendo aquí en rojo, se lo estoy poniendo de acuerdo al enunciado. Pero ustedes lo ponen a mano, a lápiz, todo a lápiz. Lo rellenan con lápiz.
Sí, es lo que estaba especificando. Todo lo que yo ponga en rojo equivale a lo que estoy leyendo del enunciado. Cuando les hablé del formato, aquí puse en rojo lo que les dije que pusieran de antemano, antes de leer el enunciado. Y ya en este ejemplo, ya no está en rojo lo que les había dicho que pusieran antes de leer el enunciado. Ya no lo puse aquí en rojo. Ahora puse en rojo lo que dice el enunciado. Pero esto ya lo habíamos, ya se supone que ya lo habíamos puesto. ¿Está entendido? Por eso hay que prestar atención a mis palabras. Lo primero que hay que hacer es poner, en mi caso, ejemplo 1.1. Ustedes, tarea 1.1. Y repito, el enunciado dice, el líquido está desplazado hacia afuera, y así lo estoy dibujando, desplazado hacia afuera. Y les estoy indicando, les estoy diciendo, el nivel de líquido aquí debe verse bien, y por eso puse esta raya aquí y alineado a esta raya, que se vea bien. Lo mismo, el nivel de líquido aquí del lado derecho debe verse alineado a esta raya. ¿Está claro? Sí, profe. Permíteme. Dígame. En los archivos que nos envió de los dibujos viene centrado presiones. Bueno, la palabra de presiones viene centrada medio arriba. Entonces, al ponerle... Sí, no importa, no importa, no importa, tiene razón. La palabra presiones viene centrada respecto a los márgenes. No importa que quede, ejemplo, tarea 1.1 queda un poco más a la izquierda, no importa. Tarea 1.1, okay. lo ponen a mano, mayúsculas, deben respetar mayúsculas y minúsculas, igual como yo lo escriba. No como a ustedes se les ocurra. Si alguien está acostumbrado a escribir puras mayúsculas en todo, es un grave error y no lo voy a aceptar. Deben escribir mayúsculas donde yo ponga mayúsculas, minúsculas donde yo ponga minúsculas. Correctamente como debe ser. Mayúsculas, escriben tarea 1.1 y lo subrayan. Pero claro, les estoy diciendo a ustedes a mano con lápiz. Todo con lápiz. Si quieren usar color también, pueden hacerlo, no importa. No me importa si lo quieren poner también con color rojo como lo estoy poniendo yo, o color azul, no importa. A final de cuentas no importa. Pero le estoy diciendo simplemente más fácil con lápiz, lapicero. De preferencia usen lapicero punto fino, porque usan lápiz y lápiz a veces está muy grueso la punta y se escribe muy feo con un lápiz grueso. Que se vea un escrito fino, bien hecho. No acepto el ahí se va. No acepto tareas al ahí se va. Tareas al ahí se va, de antemano les digo, les voy a quitar muchos puntos o inclusive van a reprobar por malas tareas. No acepto el ahí se va. De antemano les digo, permítanme, ok. De antemano les digo, ustedes, el líquido va a estar desplazado. Déjenme hacer esto más bien. Voy a sacar una copia. Su tarea, su líquido va a estar desplazado hacia adentro. Por lo tanto, ustedes deben de dibujarlo. Sí necesito quitarlo. Ustedes deben de dibujarlo así.
¿Entendieron? Donde ustedes, esta rayita tendrían que ponerla acá arriba para indicar que este nivel de líquido está nivelado con esta raya. Y aquí es obvio, este nivel de líquido está nivelado con esta raya. Así es como deben de ponerlo ustedes. Se los estoy diciendo todo de antemano. Muy fácil. Se lo estoy diciendo ya de antemano, muy fácil. Bien, ya está dibujado cómo está desplazado el líquido. Pero ahora le ponemos aquí una flechita pegada al líquido y a un lado, así como acá escribimos la flechita y a un lado presión atmosférica en el barómetro, igual aquí ponemos la flechita y a un lado, y lo pongo a un lado, tuve que ponerlo afuera porque ahí adentro no cabe. A un lado escribimos presión absoluta. Estamos indicando que aquí está empujando la presión absoluta. Y acá, del lado derecho de la columna, también ponemos una flechita pegado al líquido y afuera escribimos presión atmosférica para indicar que aquí está empujando la presión atmosférica. Son detalles importantes que hay que ponerles en el dibujo. Y por consecuencia, si el líquido está desplazado hacia afuera, la columna, nada más habíamos escrito la Z. Ahora le ponemos como subíndice manométrica, man. Es decir, por lo tanto, es una columna manométrica. ¿Ustedes qué va a hacer? Díganmelo rápido. Para ustedes, ¿qué va a hacer? Vamos a transcribir lo que nos dijo. Y a... Para ustedes, ¿qué va a hacer esto? ¿Un subíndice? De eso estoy hablando. Yo aquí le puse columna manométrica porque el líquido está desplazado hacia afuera. Para ustedes, ¿qué va a hacer? Vacío. De vacío. Eso, nada más es lo que tenían que contestar. De vacío. Cuando el líquido está desplazado hacia afuera, es columna manométrica. Cuando el líquido está desplazado hacia adentro, es columna de vacío. Ya lo vimos en los apuntes que acabamos de terminar de ver. Si no han entendido o no han aprendido lo que hemos visto, demasiado tarde. Es necesario que entiendan lo que estamos haciendo. Si nada más tratan de imitar, copiar lo que estoy haciendo, sin entender, es un gravísimo error. Es muy fácil cuando se entiende. Entonces, columna manométrica, porque está desplazado hacia afuera. Y el dato que leí en el enunciado es 1.25 metros de mercurio. Se escribe así mercurio, nada más Hg. Aquí nada más se escribe Hg. Se escribe así, se lee metros de mercurio. No es necesario escribir D. Sin embargo, si lo escriben así, es correcto y se los acepto. De hecho, es más completo. Metros de mercurio. Pero es muy común no escribir el D y nada más escribirlo así. Metros mercurio. Para simplificar. Pero si le escriben D, es correcto. Pero si no escriben Hg, es incorrecto. Porque hay que especificar de qué es esa columna. ¿De qué?
Así que debe ponerse completo. Y como dice el enunciado que es de mercurio, entonces acá abajo completamos lo que puse en rojo. Escribimos mercurio, y aquí sí ponemos en palabra mercurio y entre paréntesis Hg. Y la densidad del mercurio, lo mismo que ya pusimos en el barómetro de mercurio. Porque va a ser la misma densidad porque también es de mercurio. No importa que esté repetida la densidad, pero para que se entienda que acá en el barómetro, esta es la densidad que se va a usar para el barómetro y esta es la densidad que se va a usar para el tubo U. En este caso es la misma porque es el mismo líquido. Pero si el problema, por cierto, para ustedes van a tener aquí tubo U de agua y por lo tanto tienen que poner la densidad del agua. El problema no dice cuál es la densidad del mercurio o cuál es la densidad del agua. Aquí ustedes van a tener de agua. Pero las densidades ya las conocemos porque las vimos en los apuntes. No tiene que darnos la densidad del problema. Así como la aceleración de la gravedad, no tiene que decirnos el problema cuál es la aceleración de gravedad, porque son valores constantes que ya conocemos. Sigo leyendo. A continuación dice, un barómetro de la localidad, es decir, esto fue para el tubo U, ahora sigue para el barómetro. Un barómetro de la localidad tiene una columna de 68.4 centímetros de mercurio. Ese dato es del barómetro. Así que ahora nos pasamos al barómetro. Acá en el barómetro ya está dibujado la columna del líquido del barómetro. De antemano ya está puesta, porque esa no va a cambiar nunca. Siempre se va a ver así. Y por lo tanto, escribimos aquí el dato que acabo de leer del enunciado. 68.4 centímetros de mercurio. Sin embargo, para los cálculos necesitamos usarlo en metros y aquí mismo lo convertimos y escribimos aquí mismo. Abajo, volvemos a escribir igual, pero ya no necesitamos volver a escribir columna del barómetro. Simplemente este signo igual alineado al de arriba. Alineado. Escribimos 0.684 metros de mercurio. Convertimos los centímetros a metros. Ese es el dato del barómetro. En el tubo U, el dato ya está en metros. Si hubiera estado en centímetros, hubiéramos tenido que hacer lo mismo. Convertirlo a metros. Si en el examen yo les diera el dato en centímetros, aquí en el tubo U, también tendrían que convertirlo a metros, como lo hice aquí en el barómetro. Espero que estén entendiendo. Es muy simple, muy lógico lo que les estoy diciendo. Esos son todos los datos del problema. El dato del tubo U y el dato del barómetro. Y a continuación dice determinar, inciso A, la presión atmosférica de la localidad. Inciso B, la presión del fluido que circula por el ducto. Así que acá en el formato escribimos, acá abajo escribimos determinar. Ojo, ¿dónde está escrito la palabra determinar? Pegado al margen. Pegado al margen. ¿Y dónde está escrito los incisos A y B? Pegado a la sangría. Así deben escribirlo. Inciso A.
¿Qué es lo que dice el enunciado que vamos a calcular? La presión atmosférica. Pero aquí lo escribimos con su símbolo. Si alguien me escribe aquí en palabras presión atmosférica, lo voy a considerar error, aunque está correcto, pero lo voy a considerar error, porque aquí deben de poner símbolos. Para eso es el problema. El problema se resuelve usando simbología, no se resuelve usando palabras. Inciso B, la presión absoluta, la presión del fluido confinado, y la presión del fluido confinado es lo que le llamamos presión absoluta. Así es como deben escribirlo, lo que se va a determinar. No se les ocurra ponerle aquí un signo de interrogación como se hace en primaria. Ya no están en primaria. No le pongan aquí igual y luego el signo de interrogación. ¿Dónde tengo el signo de interrogación aquí? En el teclado. Profesor, ya se nos acabó el tiempo. Ok. Bueno, el signo de interrogación. No se les ocurra poner así. Eso es de primaria. Simplemente presión atmosférica, presión absoluta. Bien. Así termina el enunciado. Hasta ahorita nada más hemos interpretado el enunciado. Hoy mismo hagan la interpretación para su primera tarea. Mañana que termine el enunciado, mañana terminarán su tarea. Y aunque ya mañana es viernes, el sábado me van a enviar su tarea. Su tarea 1-1. Profesor, Sí. disculpe, me fijé en la tarea y no utiliza la del ducto en la primera. Creo que es en recipiente. Se los dije, caray. Se los dije. El ejemplo 1 dice instalado en un ducto. La tarea 1-1 dice en un recipiente. Por eso les dije, les pregunté, les dije, ¿cuál formato van a usar ustedes? El formato 2. Otra vez, o no estaba o no está poniendo atención. No, Ya sí, lo habíamos dicho. Ese es uno de los grandes problemas, jóvenes. No poner 100% su atención a la clase. Ese es uno de los grandes problemas.